Pura vida, maes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Volando Pico. El día de hoy tenemos una súper invitada, Flaca. Hello, mucho gusto, la placa tatuada. Mucho gusto, Flaca. Ok, Flaca, primero que nada, preséntese, cuántos años tiene, a qué se dedica, qué hace. Cuéntanos un poquito de usted. Ok, yo tengo 20 años, soy estudiante de la U, me dedico a hacer escort, a lo que se le conoce más como mamá de compañía. Ok. Y aparte, digamos, de ser escort, ¿qué más hace? O sea, ¿solo se dedica a eso o hace? Bueno, yo la he visto ahí en Bueno, tubo y sí, todo. hubo un tiempo que practiqué lo que se llama el pole dance, el famoso pole dance, en todo lo que eran nightclubs y demás lugares. Estuve, de hecho, en 4 nightclubs practicando el pole dance, que es mi Y deporte favorito para toda la vida. mi deporte favorito. ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Usted cómo la llaman ahí o qué? ¿O quién le enseña o cuánto pagan? A Ok, ver si me tiro a normal. pista a bailar yo en tubo. Normalmente se le llama dama de compañía. Ujú. No hay chicas, o sea, se aprende lo que las chicas del mismo local le enseñan a usted. Literalmente no hay nadie, como no hay una profesora que le diga a usted cómo subirse al tubo y cómo bailar en el tubo, cómo hacer ciertas figuras que se le llama. Ujú. Sin embargo, las mismas chicas nos entendemos entre todas y nos vamos enseñando poco a poco, como un poco más de todo, de cómo subir, tener la fuerza de los brazos, piernas. El salario, pues es un poco complicado, ¿verdad? Porque normalmente el nightclub se tiene que dejar un alto porcentaje de lo que es el salario tuyo. Ujú. Entonces estamos hablando que en sí el salario, hay un salario diario que son como 15.000 colones, 12.000 colones, depende del lugar donde trabajes, que es un salario completamente fijo. Ya después de ahí, si lo que hagas en ganancia de tragos, habitaciones, bailes privados, bailes de Ujú. mesa, le pertenece al nightclub. Ok, ok. Entonces, digamos, usted tiene un salario base, pero solo tiene que bailar. Solo Sí, por bailar. Ya, solo digamos, si por usted bailar. hace, digamos, extra, usted gana, pero obviamente el local se deja. Sí, estamos hablando de un ejemplo que si un trago al cliente le vale 7.000 colones, de esos 7.000 te dejas 3.500. O sea, Y eso ustedes cómo llevan la cuenta, digamos, de cuántos tragos se tomó él. O ese es, trago es mío. normalmente se le llama ficha. Ujú. Nos dan una ficha como en una hojita de papel Ujú. donde dice tu nombre y dice lo que te tomaste, porque hay tragos de 7.000, hay tragos de 10.000, hay tragos de veinte ¿Cuál es así mil, el más caro que usted diga, mae? 20.000. ¿Y qué Se licor es? llama, es Fireball, el famoso Fireball. Ah, ok. Entonces ¿Y de usted qué ha eso, pegado? ¿Pegado esos? no. No, No, cuesta. solo como en 2 ocasiones pegué, pero cuesta mucho porque ¿Y es un trago cuánto se deja muy... usted de comisión? 7.500. Bueno, 7.500, usted ya vende dos, ya hace lo del Sí. salario del día de baile. Exactamente, digamos, se hace como así sucesivamente. Lo que sí considero que es muy caro son como las habitaciones. Ok, digamos, usted si quiere, solo baila, pero digamos, lo de las habitaciones, cuénteme eso, a ver. Ok, lo de las habitaciones no es obligatorio, es Ok. 100% libre, puedes decir que no, puedes decir que sí. Solo que está valorado en un ejemplo, ¿cómo te explico? $200 media hora Verga, y entonces ya estamos hablando $400 la la hora. hora. Y estamos hablando que no es una habitación donde hay una cama, o sea, es un sillón donde te sentás normalmente, un sillón de sala, donde te sentás y tiene una pantalla y baño, y pare de contar. Pero, ok, espérese. Es que yo tengo entendido que, bueno, están los famosos privados y Ujú. la habitación es lo mismo, ¿o cómo es? No, los privados es una sala completamente cerrada, oscura, donde le bailas al cliente. Está el baile privado de 5 minutos y de 15 minutos. ¡Jue! 15 En el de minutos. 5 minutos no es obligatorio desvestirte, le bailas al cliente con la ropa. Pero Mm. si es ya de 10, 15 minutos, te tenés que desnudar. O sea, el primero es como cuando uno está en la calle arrepillando ahí Exacto, nomás. literal. Tome Y que. la idea es como que, la idea del privado es como que calentar al cliente para que suba a una habitación, en este caso, que sea como el pase a una habitación, que te haga Ujú. un baile de mesa. El baile de mesa puede durar exagerado o sea, literalmente como 2 minutos, una canción, Ok, el baile de menos. mesa es frente a todo el mundo. Frente a todos los clientes que estén en la misma mesa, si estamos tú y yo acá, digamos, tú dices, bueno, quiero un baile de mesa, lo pagas y yo te bailo acá mismo, Ok, digamos. entonces, para todos los que quieren saber, ok, díganos más o menos precios. Obviamente no sabemos cómo está ahorita, pero digamos, baile de mesa, baile privado de 15, baile de media y los privados. Ok, vean. Para ir ahí, para ir sacando cuentas. Nada, ¿Cómo le mentira. explico? El baile de mesa normalmente Ajá, vale 5.000. ok. El baile privado, si es de 5 minutos, te sale como en 10.000. El otro en 20 y el otro en 30.000 colones. Y ya Ujú. lo que son las habitaciones sí te están saliendo, como te digo, $200, $400. Hijo de pucha. Y me imagino que sí salen bastantes clientes para eso. Para habitaciones no tanto.
De hecho, incluso en los nightclubs cuesta mucho como pegar lo que es un trago, porque el cliente dice un trago y o sea, los nightclubs tienen la costumbre de que te ponen reglas. Ok. Es decir, yo me siento con vos y tú me invitas a un trago, me lo sirven y yo tengo 2 minutos para terminarme ese trago. Estamos hablando que Pucha. estás pagando 10,000 colones por 2 minutos. Ok, pero entonces, ahora pongo otro plano. Si usted en un día le va muy bien, di que borracha, porque trago, un trago, que le están No, invitando. porque normalmente los nightclubs no lo hacen con licor. A nosotros nos sirven un ejemplo, si es un Hypnotic, nos sirven mitad Hypnotic y el resto agua. Todo es una Sí, combinación, o sea, porque, no es que tengan licor 100%. sí, porque si no, imagínese, usted llega y tiene un buen cliente y la pasa invitando, y luego le toca subirse al tubo a bailar y llega ahí hecho un... De hecho, hay chicas que se han subido borrachas a bailar porque hay un nightclub en el que no te ponen nada para ligar el trago, digamos. Es alcohol puro. Entonces, en ese nightclub tú tenías que bailar borracha. Borracha. Porque normalmente venden las pachas, Ajá, ajá, ajá. las famosas pachas de ron, de cacique, etcétera, etcétera. Entonces, son pachas que vienen completamente selladas, no pueden venir arregladas. Ujú. Entonces, esa pacha te la tienes que terminar con el cliente. Esa pacha cuando la pagas, tienes derecho a estar 1 hora con el cliente, Solo digamos ahí solo con ahí él, con ahí. él. Ok. Pero ese nightclub está acostumbrado que sin importar, o sea, hay una regla en los nightclubs muy sobrevalorados que es que si estás con un cliente no te pueden llamar a bailar porque estás con el cliente. Ah, En ok. ese nightclub es un poco desvalorado, entonces te dicen que aunque estés con el cliente te tenés que subir A a bailar. bailar. Entonces, sí, yo lo cuento, muchas veces me subí borracha a bailar. Ahora que le digo que no. Ahora otra cosa, usted que está hablando de nightclubs. Hay rangos de nightclubs que usted diga, ma, este es el nightclub top, ese es el acachete, y ya luego este más o menos, y ya este es el que es un... ¿A dónde se retira la gente? Un De hecho, chinchorrazo. sí, Diga para nombres. mí el top 1, top 3 Ajá. que Top 3 son, nightclubs. sí, top 3 que Ujú. ya es por ley que están oficialmente casi que valorados así, Tango India, Elite y Vincent Gold Club. Ese es el que queda como... no porque he ido, sino porque me sale en Sí. TikTok. Ah, cuidado, ah. El que queda como a par de una bomba, como Ajá, camino a está San Pedro. carretera a Zapote, de hecho, justamente. Y para mí es un poco desvalorados, Alcázar, Pantera Rosa, Margaritas. Ese Pantera Rosa yo lo escucho desde que soy carajillo. Pantera Rosa tiene sus cosas. Pero ¿qué es? ¿Que es así como muy chinchorro Es o qué? mucho chinchorro, Llegan la así verdad. como puros taxistas, seguro, de Sí, clientes. literal, se lo juro. Es Y como más, es que como le digo yo, ese yo lo escucho desde que soy carajillo. Ese sí, y el de Cartago que ya cerraron. ¿Cómo era que se llama? ni idea. Bueno, ese uno de Cartago, no me acuerdo cómo se llama esa. Y luego que yo le diga lo que ya es caer bajo pensiones. 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 Yo siempre que voy, digamos, en San José de noche, siempre hay un montón de lugares, más que todo como por la Coca, por las zonas rojas ahí, Ujú. lugares que dicen pensiones. ¿Qué es eso? Porque para mí pensión es de pagarle la manutención, ¿ah? Ok, la pensión es Ajá, un lugar donde no hay tubo, no hay chicas que bailen. ok. Son chicas que están Ujú, en un bar común, en una cantina, como quieras llamarlo. ujú, Y lo que haces vos es pagarle una birra a ella. Una cerveza, cerveza, full cerveza. ok, Entonces, te dan la cerveza, hay habitaciones, pero la pensión es completamente diferente. ¿Por qué? Porque los nightclubs a ti te ponen un precio, ok. el nightclub. La pensión, cada chica cobra su gusto. Hijo de pucha, pero entonces de ahí ya me imagino que hay de haber broncas. Porque usted cobra más que yo, o porque usted se Ujú. baja más el precio si el estándar es este. De hecho, justamente las pensiones siempre se han visto para muchos problemas, para Mm, demasiados problemas. ¿Por qué? Porque por lo mismo, competencia. Tal vez es un día malo y la chica les dicen, qué sé yo, vámonos por 15,000 media hora. Y la hijo otra de está pucha. cobrando 20. Sí, Ya entonces son ya cinco pierde mil que clientela. pierde. Entonces, no, los clientes ya llegan la próxima vez y como tal vez a la chamaca le gustó y va y sigue con el mae por los 15,000 colones. Nunca hagan eso, mae. O sea, no se vayan No, en no esos. más el negocio, dice. Ok, flaca, entonces, para ver, digamos que yo soy un mae que quiero ir a experimentar full la experiencia de nightclub. Ujú. Entonces, digamos, ¿cuánta plata, full, digamos, tomar, show, baile y final feliz? ¿Botella o sin botella? Hijo de pucha, no sé, digamos, pagando el cover. ¿Cuánta plata? Porque, ma, yo conozco gente que dice, ya va a cumplir 18 años, hay que ir a estrenarlo a tal lado. Ujú. ¿Cuánta plata se dice, bueno, ma, para que usted vaya, se tome una, porque casi siempre, no sé si es como los bares, bueno, no todos los bares, por ejemplo, que usted paga el cover y ya le incluye como una cerveza o cosillas así. Entonces, digamos que usted me diga, vea, ma, con el cover,
con el baile en mesa, el bailecillo privado y final feliz, usted tiene que ir mínimo con tanta plata. Ujú. ¿Cuánto? Es que vea, depende porque los nightclubs hacen muchos anuncios, entonces Ujú. ellos hacen mucha publicidad. Tal vez te pueden dejar la entrada gratis y una cerveza incluida, o entrada gratis y no pagar la entrada, entonces te ahorras 5.000 colones de entrada. Y ya Ujú. tenés 5.000 a la bolsa que vos decís, bueno, voy con esto. Son consumibles, Ajá. digamos. Ok. O tiran videos que si te llamas Jorge, tenés un baile de mesa gratis. Entonces ya son cosas que se van... Está difícil que Se digan mi van. nombre. Para que ahí lo apunten y... No, mentira. Está muy difícil que te vayas tan de jupa, digamos. Ujú. Pero normalmente para que puedas matizarlo bien con la chamaca, yo creo como que 1.500.000, 2 millones. ¿Qué? ¿Para una sola noche? De ahí sí, porque la habitación está muy cara, está muy valorada. Porque digamos, ya con que tú quieras ir al jacuzzi son $400. Verga, man, no sabía que era tan caro. Pero Para tener digamos, acceso a un jacuzzi, digamos. 1 millón para un polvo, man. De ahí sí. Y, ma, Si yo me quiere voy a tenerlo volver, una hora, yo un me, ejemplo, pero si yo me la voy a quiere tener, volver, si la quieres, yo me voy- Bueno, pero obviamente ese millón, de es que va separado. va, o sea, se lleva cierta parte. Exactamente, se la lleva una parte la chica y en Sí, su obvio, mayoría el nightclub. el nightclub. Ok, ok. Pues pucha, hay que ser buen, agarrar el aguinaldo, lo que Ujú. va a tocar. Ok, Blanca, saliéndonos ya un poquito, digamos, del tema en los nightclub. Bueno, me dijiste que sos escort. Cuéntenos un poco eso, cómo funciona, porque ya eso no es yendo a un local, tal vez sea yendo a un hotel o a cierto punto que ya la gente sabe que ustedes están. Cuéntenme un poquito cómo funciona eso, el tema escorts o así, digamos. Ok, el escort o ama de compañía, como quieras llamarlo, Ujú, el escort normalmente está acostumbrado a ir a hoteles porque te llama un cliente, porque te recomiendan, ujú, ujú, irte a parar en una esquina, ujú. también se le llama ama de compañía, Sí, que escort, eso es es lo lo más mismo. como normal que todo el mundo conoce, que vea a la Exacto, gente. ver a las chicas en las esquinas es completamente distinto. En mi caso, yo ahorita en la esquina. Ok, Es peligrosísimo, me demasiado imagino. peligroso. Hay chicas que pelean esquina, hay clientes que no han de confiar. O sea, hay muchas cosas, muchos peligros. Ujú. Yo creo que estamos expuestas, todas las chicas que trabajamos en esto, estamos súper expuestas, que nos han pasado muchas cosas. Tratamos de aconsejar siempre a las demás chicas que, "Mae, mira, no te vayas con tal carro porque andas robando, Ujú. ejemplo. Y Y digamos, sí, Flaca, por ejemplo, bueno, yo pongo un ejemplo, lo que todo el mundo conoce, digamos, no sé si está abierto, yo creo que está cerrado, el Hotel El Rey, que todo el mundo dice, hey, mae, jala El Rey. ujú. ¿Cómo funciona eso ahí, digamos? Eso no es, El, digamos, no es un nightclub, es un hotel que usted, ajá, como cualquier persona normal, puede ir a hospedarse. ¿Cómo funciona ese? O el nuevo, el que todo el mundo ahora habla, el famoso el Taormina. famoso Taormina. Ujú. Bueno, ahí funciona, nada más las chicas están adentro. Ok. Obviamente hay que seducir al cliente, ¿verdad? Chicas en tacones. Obviamente lo más normal de ver es ver a las chicas con su cuerpo expuesto Ujú, para llamar la atención. Chicas con precios, con cuerpos demasiado preciosos. O sea, por mi caso yo no tengo envidia de ninguna chamaca, nada por el estilo. ujú, ujú. Ahí funciona, básicamente tú le ofreces tu servicio al cliente. Lo primero que haces es tomarte algo con él, llegar. Ojo, tengo entendido, porque yo no trabajo dentro de Terminal, solo de vez en cuando, tengo entendido que no se paga por lo que se toma. Se paga por lo que saques en la habitación. Ok, pero digamos, supongamos que me hospedé en el Taormina. Ujú. Yo estoy ahí, digamos, desayunando, no sé, en la recepción, ¿ustedes llegan a hablarme así de una vez o yo tengo que ir a llamarlas? Porque si no yo, ay, me siento acosado por las mujeres. ¿O cómo funciona eso? Porque al rato hay clientes o gente que nada más está hospedada y dice, ah, porque esta chamaca me viene a hablar, que la vara o así. Entonces, ¿cómo funciona ustedes? O sea, ¿cómo ustedes le llegan al cliente o ya el MAE directamente las llama a ustedes? Están las dos opciones. Puede ser que el cliente te busque a vos Ujú. o el contacto visual, perdón. Sí, ya ahí le Haces hacen, le tira contacto ahí. visual con el cliente, ya luego pasás, le sonreís, luego Ujú. llegas y, hey, vamos, ¿qué? Y ahí ya empieza, Y ya digamos. empieza. Normalmente hay Ok. chicas que no saben hablar inglés, entonces llegan con traductor, ¿verdad? Súper normal, no Ah, ¿en tiene nada de serio? malo. Ya empiezan a entablar una conversación de amigos, tal vez ni siquiera como de clientes, sino como amigos. Ya Ujú, se hacen amigos, ya después el cliente la llama para, somos amigos, sí, pero quiero que tengamos algo por allá ujú. y así sucesivamente. Funciona muy diferente, o sea, es completamente diferente a los Y nightclubs. tema precios, porque digamos, en el nightclub ya tienen un precio establecido en las esquinas o en los hoteles, qué precios tienen o es lo que usted quiera ponerse. Cada quien trabaja su precio, pero sí hay como un precio límite para no bajar, porque tratamos de que Vamos a lo mismo, ninguna, se hacen luego Ujú, problemas entre ustedes porque, exacto, madre, tratamos usted de que está no sea cobrando muy problemas. barato. Exacto. Tratamos Entonces, de que no sea digamos, problema entre ¿cuánto es, nosotras. digamos, un precio? Tal vez el suyo o que usted diga, bueno, madre, el precio es
varía en esto, en esto, en esto, o depende del cliente. Si yo veo que el cliente tiene billullos, ya se le... O sea, ¿cómo funciona eso? Es que depende, o sea, cada quien maneja su precio, pero Ujú. yo creo y considero que lo El normal, estándar, el digamos. estándar para la media hora son 35, 40 mil colones. Y entonces la hora sería como el doble. Ah, bueno, 60, por ahí. 70. Y más la habitación, Es más... que si el cliente está hospedado en el hotel, no paga la Sí, la habitación. mala O sea, sube. en este caso, las chicas que trabajamos afuera tratamos de irnos a lo económico para que el cliente no lo vea tan elevado. Ok. Hoteles como el Hotel Solo Bueno, el Deluxe, la OFI. Ujú. Tratamos de nunca irnos para moteles porque sentimos que el cliente va a sentir el golpe de De decir, plata ahí. El ir a pagar polvo, más 24 pagar, para... más la Ajá, birra. exacto. Entonces Ok, tratamos como de mantenernos como en un margen ahí ok. económico. Qué loco, ¿verdad? Sí, flaca, vamos a ver. Experiencias con clientes que usted diga, Y yo- mae, ay, me pasó algo vacilón o algo que usted diga, mae, me pasó este chasco. Bueno, Algo así, algo vamos así a que usted empezar por lo tenga. vacilón, chicos. Ajá, ajá, ajá. Ya, Me pasó un chasco feo. a O sea, ver, no, cuéntanos. vacilón. Creo que fue como el polvo más raro que he tenido. Que fue, que fue que llegué con el cliente y me dijo como, ay, vamos. Él era, o sea, pasaba mucho dentro del casino. Ajá. Y de la nada me volvió a ver y me dijo como, ay, vamos, que no sé qué. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos. Pero resulta que en su vida pasada él había sido sacerdote. No. Entonces llegó y llegamos a la habitación, ¿verdad? Se desnudó, pero como todo tímido, Se o sea, quitó la sotana. sí, No, sí. la O sotana. sea, llegó como todo introvertido, como con mucho miedo, como con cosilla, ¿verdad? Yo me sentía incómoda porque y normalmente uno espera como que el cliente tenga la mente abierta a, "Ma, Tener estoy como pagando ajá. y ya yo Tener la estoy, iniciativa él. ajá, ya yo estoy consciente de lo que viene. Ujú. Todavía si el cliente me dice, bueno, jale y se empieza a lavar, es otra cuestión diferente. Sí, sí, sí. Pero resulta que el cliente llegó y me dijo que si yo le podía rezar el Padre Nuestro mientras me lo culiaba. No fue. Chicos, yo sentí miedo, se lo juro. Y yo decía, y se lo juro que yo me senté en la cama y yo dije, porque me dijo que se iba a ir a bañar. Y yo me sentaba en la cama y yo decía, Padre Dios, madre, se lo juro que yo, es plata Dios, o sea, entiéndame. Y se lo juro que durante todo el sexo tuve que hacer casi que un novenario. No, pues. Di, por lo menos al final dieron quequito seco. No, Me compré un no, hombre, quequito no, seco, mae, arrocito ojalá. con Yo creo que leche. solo el vasito de leche. No, hombre, mae, seguro Y el ya. mae se sentía mal y nos Sí, recemos no, para sacar recemos para el seguro, exorcismo. seguro. En vez de la voz, ¿dónde la quiere? ¿En la mano o en la boca? Entonces Ay, creo que fue mae, como mi experiencia más así como, chistosa. no chistosa, pero sí Rara, como claro, rara, o sea, decir ponerse a como, rezar mientras que, o sea, es que no va una cosa con la otra. incómoda, creo que la Claro. palabra correcta. Luego, algo gracioso que me puede haber pasado O gracioso. le tengo una pregunta. Un fetiche que usted diga, mae, me han pedido fetiches así loquísimos. Que usted diga, mae, ese fetiche está raro, me chuparon una pata, lo mié. Una vara así loca que usted diga, Creo "Ma, un que orinar a un fetiche". cliente sí ha sido lo más, el fetiche del ¿Cómo le dicen? cliente. La lluvia dorada. La lluvia O dorada. bueno, está la otra que le dicen la lluvia de meteoritos, que esa ya es otra, imagínate, Ujú. y otra sí, que usted diga, varas raras que le hayan pedido así, que diga, mae, tengo un fetiche Me así. lo han pedido, pero no lo he hecho. Ojo ahí, ¿verdad? Para que no, Mm. no, se los juro, no lo he hecho nunca. A Que ver, es hacer caca en la boca del cliente. ay, mae, Pero no, no, es no que lo si hay logro. gente. Y usted, bueno, por tanto. Y No, ni bueno, por tanto. ahí vamos a eso. Por ejemplo, usted dice, bueno, el servicio normal son 35,000, pero el mal le dice, ma, es que yo tengo un fetiche, qué sé yo, que usted se El fetiche disfrace. se cobra. Eso es lo que le da, Se cobra. digamos, que el mal diga, yo quiero ser esa vara que lo dominen, que lo Ujú. latiguen al mal. Entonces, eso usted dice, bueno, por eso yo le cobro tanto. Sí, el precio siempre sube cuando es algún fetiche, 100%, o sea, porque, Ujú. o Sí, sea, hay obvio. fetiches que están fuera de su alcance, hay gente Como que que, le dice, pero como que no le ha pasado así es algo que usted que, diga, mae, algo, dice, mae, esa vara nunca me haya, he pensado que un mae se excite con tal vara. chuparles el culo y meterles cosas en el culo, no sé. Al chile. Sí, es Y como que lo un más mae, raro. pero un mae que usted diga, que usted lo hace súper hétero y el mae diga, mae, yo tengo ganas hoy que me Sí, mae, todo lo más que me empapillonen. toca, sí. Al chile, mae. Por allá tengo un Shit. cliente, señor, que dice que no va a ver esto, entonces, No, ajá. todo bien, está bien. Que me llevó tiene una propiedad en Punta Arenas y llevó un pepino para que yo se lo metiera. Al Y chile. después él pensaba que yo le iba a chupar el pepino, pero no, gracias. No, Chicos, yo no iba a hacer mae. eso, no. Shit. Y yo le dije, me ofreció plata. Y Porque le usted dije, no. chupara el pepino después de que él se Sí. lo metieran. No, Yo le no, dije ma, que es no. que así se O sea, pasa. hay gente demasiado rara, Sí, sí, chiquillos, sí, se demasiado pasa. rara, se los juro. No, Uy. eso sí, no. Y ya que cosas de miedo, así que me hayan pasado exóticas, así raras, así ya full de miedo. Me fui con un muchacho que tenía un Lexus. Me dejé llevar por las apariencias. Ujú. No se dejen, chiquillos, porque son los peores.
Y me llevó allá arriba del bosque de la hoja, por allá lejos, en la montaña. Ya yo no tenía señal, no andaba internet, no, o sea, no tenía batería, no nada por el estilo. El mae era profesor de educación física. Entonces, Le puse una rutina lagartija. no, ¿cuál bebé? Cuando yo entré a la casa tenía, ¿usted ha visto los numeritos que le ponen en los casos de asesinatos? Que ponen uno, Ajá, dos, ajá. ajá. Como el Lo OIJ tenía, que pone una ajá, vara amarilla. lo tenía como en ciertos puntos de la casa. Digamos, el número 1 en la mesa, el número 2 en una maceta, el número 3 en la tele. ¿Qué O sea, putas? algo súper raro. Entonces yo traté de mantener mi calma. Resulta que él me tenía que pagar por siempre. Entonces yo llegué y le dije como, oye, no, vea, bebé, necesito, me regala internet para confirmar que me llegue el simple y que no me agarre de mona. ¿En serio usted cree que la va a agarrar de mona? Y yo no, y bebé, pero confirmar nada más, está Sí, todo sí. bien. Me dice, sí, está bien, vaya al cuarto. Ya me pone la contraseña. En ese momento yo le mando un mensaje a toda mi gente. Yo más tiene problemas, sáquenme de aquí y manda mi ubicación. Ujú. Cuando yo hice así, en la cama había una mesa de noche y a la par estaba el número 7 con un arma. Shit. Y luego vi, bueno, yo dije, no, mae, normal, porque yo dije, puede ser de juguete, o sea, me estoy metiendo mucho en el papel, ¿verdad? Ujú, ujú. Me metí al baño, estaba el 11, había la segunda arma. Y yo dije, no, aquí algo malo está pasando. Entonces yo llegué y dije como, cuando el mae ya llegó a la habitación y todo, yo le dije como, bebé, lo voy a ser sincera, mejor yo le devuelvo su plata y no, yo me voy y le hago yo, es que se me presentó un inconveniente con mi mamá. Ujú. O sea, yo tenía que buscar la excusa perfecta para salir de ahí porque ya yo veía la situación tensa, por más de juguete que sean, al arma se le tiene respeto, ¿verdad? Obvio. Entonces llego y le digo que no, que yo mejor me voy. Y entonces me ponen las dos armas así y me dice, usted no va para ningún lado. Usted se vino para mí, porque yo le estoy pagando. Me dice, si usted cree que no le va a pagar por su tiempo, me dice, usted está viendo los carros que yo tengo, la casa en la que estoy. Yo le decía, pero es que no se trata de plata, o sea, se trata de mi integridad, de mi persona, de todo lo que usted Obvio, quiera. obvio. Y creo que eso fue lo más traumante, porque ya después llegó mi mejor amigo y me sacó de ahí porque no pude aguantar más ahí. Se lo juro. Shit, es que, digamos, ese es el peligro que siento yo que ustedes, las chicas que se dedican a eso, tienen, porque, bueno, a ustedes se las llevan solas y, bueno, vuelven solas, o sea, y no saben con qué locos se puedan llegar a topar o que el mae, o sea, pueden pasar, siento yo, muchas cosas. No sé si usted tiene amigas que usted diga, mae, y pues ya colgaron las tenis o sí, digamos, que les haya pasado algo feo. Pero bueno, cambiemos el tema por algo tal vez más romántico. ¿Alguna vez se ha enamorado de un cliente que usted diga, Chico. mae, ay, no me pague, mae, no me pague? Chicos, sí. Sí, a ver, Sí. cuéntanos esa experiencia y cómo le fue. No, vean, yo les voy a contar. Es que resulta que acontece que Ujú. normalmente, como yo ahorita en la calle, voy a un bar a tomar. Ok. Es una pensión. No que no. No, 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 o mentira, sea, mentira. yo ahí, No que las ¿sabe? pensiones, no. No, 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 o mentira, sea, yo mentira. lo veo como nivel bajo, sin embargo, no. Respeta a la gente, cada quien que No hay que trabaja donde juzgar quiera. porque usted no sabe cuándo usted se vaya a ¿Cuándo dar va el a acabar golpe, ahí? ¿me entiende? Y me tomé la cerveza ahí y el muchacho me siguió. Yo lo había visto, habíamos intercambiado miradas y todo. Me siguió y que no sé qué, yo me hice la digna, yo me hice la de rogar. Y llegué a la esquina y ya me dijo como, jale, que no sé qué. Entonces, cuando yo me subí al carro, yo le dije, ay, legalmente yo no le voy a cobrar porque usted está demasiado guapo. Y no le cobré, mae. Y Y el me mae, fui. Y gracias. seguimos, hace como 2 meses que ya no nada, pero sí estuvimos como 3 meses dándole seguido. Pero digamos, no una relación formal, solo tome y Solo, vámonos. solo porque había Sí, sí, atracción sí. sexual. Pero digamos, Sí. nunca ha tenido así usted un cliente que pase a ser su novio. No mi novio, pero un ligue sí. O sea, como pareja, porque digamos, yo he escuchado que hay maes que vienen y dejan a la novia que tiene Ujú. hijos con él alta hormina o al hotel a bretear. Y yo digo, mae, ¿cómo hacen? O sea, pone a la esposa o a la novia a bretear. ¿Sí conoce casos así? Sí, obvio, o sea, se sabe perfectamente, pero yo tengo un lema, o Ujú. sea, por más plata que pueda ganar un hombre, si el hombre autoriza es porque confía en su mujer. O sea, hasta cierto punto, sabe hasta dónde puede llegar ella y hasta dónde no. Y saben que, o sea, es una comunicación asertiva, siempre lo he dicho. Si Ujú. la pareja habla, se entiende que tal vez los hijos no tienen que comer y la plata del marido solo está alcanzando para pagar la casa y los servicios de luz, ejemplo. Y Ok, está haciendo falta serían como, más. como una relación abierta, lo vería usted, que no mezclan como lo Lo, sentimental con lo carnal. ajá. Bueno, yo como madre, primero que nada, en la vida. Segundo, la inseguridad, porque bueno, como dice usted, como la puede recoger un taxista, la puede venir a Ujú, recoger un diputado en un carro y el mae va a querer siempre y, o sea, va a haber un momento que dice, mae, mejor me quedo con él, o ujú. cosas así, o sea, debe ser duro tanto para el mae como para, o sea, no, yo poniéndome como en parte Sí, siendo yo obvio. el mae, lógico, ¿verdad? No sé usted, no sé.
mi opinión, o sea, mi Sí, sí, opinión sí. es como, tío, o sea, usted es su pareja, Ujú. si ustedes confían. Igual hay gente masoquista, dejémonos Obvio. de cosas. Tal vez el mae dice, bueno, usted se está acostando con sus clientes, yo me voy a acostar con otra chamaca. Entonces, como muy rotativo todo. Qué duro, la verdad. La verdad sí está muy, muy, muy heavy. Ok, flaca, vamos a ver, ¿no le ha tocado como irse con un cliente que sea, no sé, famosillo, alguien del gobierno, o que usted conozca alguna compa que usted diga, mae, vino, no sé, pongamos un ejemplo así, X, vino Mauricio Hoffman a llevarse Ujú. a Anita, o una vara así? Vieras que no, No, no se pegan el no. hueco. No, bueno, amigas mías, es que yo no, o sea, no me transo casi con nadie y las con las que me he transado me han quedado mal, entonces ha sido como, di no, no O, las he visto así como con nadie así famoso, súper famoso, no, o alguien la así que verdad. usted diga, mae, tal mae anda ahí, ping. No, 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 no conoce a no, nadie. no. Creo que así como decirle abogados y cosas así, pero Sí. de ahí para adelante no sé. Y eso es cierto, que la mayoría, no sé, ¿verdad? Que dicen que la mayoría de clientes, mae, tienen esposa, hijos y vienen aquí a esquitarse el estrés. O Es, usted por qué cree que una persona que tenga, digamos, como la familia decía, buen trabajo, buena casa, carro, una esposa, hijos, ¿por qué busca como esa salida con chicas como usted, digamos? ¿Por qué? ¿Por qué cree que pasa? bueno, mi punto de vista, y es, lo mantengo siempre, es tal vez porque la mujer no le hace lo que él quiere. De ejemplo, hay chamacas que no les gusta hacer orales. Ujú. Entonces Una, el mae dice, me busco una una que ama de sí. compañía lo hace, le pago, duro 10 minutos y ya voy feliz. Voy y la meto por allá y ya, todo bien. O sea, Y ya otra vez te y amo, ya, amor. sí, obvio, ¿me entiende? Entonces, como hay huilas que no hacen anales y tal vez en la calle sí, entonces, siento que es como porque no se complace completamente en la casa, ¿me entiende? Entonces, ¿qué le recomiendo usted a las esposas, Que chicas? hagan de todo, chicas. Culen, Rejo y parejo. anales, mamen. Todo. Sí, pero sí es vacilón. Pero, por ejemplo, obviamente, que le salga un mae como el del pepino, la esposa va a decir, mae, pero este mae, ¿qué? Pero igual, ya es comunicación y confianza. Pero, mae, es que sí hay gente loca, mae. O sea, es que con ese señor no. Y Ya. digamos, obviamente es el trabajo de ustedes, como todo, pero usted no da como cosilla como, verga, yo estoy destruyendo una familia, si se da cuenta la muchacha, yo estoy, pero digamos, no es culpa suya, porque ustedes le están pagando, usted no sabe la vida de él, Ujú. pero, bueno, no le ha llegado a pasar que la esposa llegue y suba al lugar, una hora así. Tal vez no, pero sí me han llamado como a reclamarme. Es que usted con mi marido y yo no. Ey, suave. Es Aquí su tengo el marido. simpe. Es su marido, no el mío. Yo no estoy, o sea, yo estoy soltera y puedo hacer y deshacer mientras se me permita hasta el cierto punto. Ujú, Si ya yo estoy en una relación, primero, la persona ya sabe en lo que yo trabajo porque yo siempre he sido súper transparente para mi vida completa, digamos. ujú. Y se los he dicho siempre a las muchachas que me llaman a reclamarme, se lo digo. Fue su marido el que me pagó, reclámele a él, no tengo nada que reclamar yo no tengo vela en el entierro. Yo le puse su condón y me lo culié con condón, entonces no es mi responsabilidad. Sí, enfermedades no va a tener. Enfermedades no Y tiene mami. hijastros tampoco. Tampoco, porque Sí, sí, sí. menos. Flaca, otra pregunta, ya tal vez un poco más personal. ¿Usted cómo se ve aquí a unos años haciendo lo mismo o tal vez dedicándose a lo que está estudiando? O sea, ¿piensa algún día dejar, digamos, como este tipo de trabajo? Porque me imagino que hay que costar porque, madre, ustedes ven plata muy rápido, muy rápido. No fácil porque obviamente, madre, todo tiene su costo, ¿verdad? Pero, digamos, comparado a un trabajo normal de 9, 12 horas Ujú. de cajera en el palí, digamos, no estoy diciendo nada contra las cajeras, pero digamos, es un trabajo que tiene que estar de pie, tiene que estar ahí, atender. Ustedes ven tal vez plata un poco más rápido o si tienen clientes, pues les dan propina o así. Vieres que eso siempre ha sido un debate porque yo antes de dedicarme a esto tenía mi trabajo 8 horas diarias. Empresas médicas, palí, maxi palí, más por menos. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se vuelve con un horario propio Ujú, y ve la plata, como usted dice, muy rápida. ujú. Pero plata rápida, rápida se va, chiquillos. Correcto. 100%. O sea, si yo hoy me hice 150,000, ya mañana amanezco solo con 25,000 y yo digo que sí, el resto de plata. Ujú, ¿Qué sucede? Yo estoy estudiando 100%, o sea, yo quiero sacar mi carrera, quiero ya salirme de esto, porque la que es puta no siempre va a ser puta, recuerden, siempre llega carne fresca ujú, y los clientes ya se aburren de lo mismo, de comerlo del pueblo y para el pueblo. ujú. Entonces ya empieza a llegar gente nueva y por más que usted se opere, por más que esté aquí, ya, o sea, ya saben cómo culea. Las Exacto. operaciones no le van a quitar como culea, o sea, ya eso es de ley. Entonces obviamente no me veo en lo mismo, me veo ya con mi trabajo propio, con la carrera que estoy estudiando. Ok, flaca, digamos, si en un futuro usted, supongamos que tiene hijos, ¿usted cree que eso le llegue a afectar a su hijo, digamos, algún futuro que usted diga,
qué mierda, por el pasado mío porque siempre va a llegar alguien que, mae, su mamá Sí. yo la vi aquí en Telegram, o su mamá yo me acuerdo que aquí siempre va a llegar alguna hablada de eso. ¿Usted Ujú. cómo manejaría eso? Obviamente, y no sabe porque todavía no ha llegado a eso, pero usted cómo ahorita, cómo cree que manejaría, digamos, ese tema con sus hijos, o bueno, no sé, con su familia, qué opinan de eso? O sea, ¿cómo usted ha manejado eso? Porque, digamos, por uno que es como alergista, uno dice, Ujú. "Ma, a mí me alerga", pero uno tal vez a veces le duele como, mierda, ma, a mi mamá le dicen, yo vi a la flaca allá, o a gente que tiene hijos, ma, y su mamá aquí, allá. ¿Cómo manejan, digamos, ustedes eso? Vieras que yo he tenido esas conversaciones con mi mamá por allá, de que ella me dice, es que me llegan a decir y uno siente, no feo, sino vergüenza, Vergüenza. ¿me entiende? Y es algo completamente aceptable. Pero yo siempre he dicho, yo prefiero decírselo yo de mis propias palabras a que llegue fulanita tal. Cuando llega fulanita tal y le dices, es que vi a Yariela parqueada en una esquina. Sí, pero ya yo sé. No me Ujú. siento orgullosa, pero es que usted no le está dando de comer tampoco. Correcto. Porque han llegado varias personas de mi familia incluso a decirle cosas a mi mamá sobre mí y me las han dicho a mí. Y es como, bueno, madre, ¿usted me está ofreciendo una bolsa de arroz para comer? No, madre, o sea, creo que para mis hijos sí les perjudicaría, pero siento que desde el inicio les daría todo el apoyo que necesiten, que no se metan nunca en eso, Ujú. ni en el mundo de las drogas, ni en la prostitución, ni nada por el estilo en ese sentido, porque ese ámbito lleva muchas cosas detrás, ¿verdad? Sí, Claramente. ese ambiente jala como, o sea, ustedes no le hacen daño a nadie, o sea, no le hacen nada, pero digamos, ese ambiente jala muchas otras cosas que sí son Ujú. más malas, digamos, y sí jala como ese tipo de personas, ese tipo de problemas más feillos que de hecho estamos viviendo hoy el día a día en Costa Rica. Pero esa duda yo la tenía, digamos. No sé también, tal vez, ¿qué les recomienda, digamos, ustedes a las chicas que se metan, que no se metan en este mundo, o si ya están con alguna amiga que le dice, mae, tengo este negocio, vamos, o sea, ¿usted qué les recomienda? Mae, no lo hagan, o mae, si lo van a hacer, hagan esto, o sea, ¿qué les recomienda usted a las chicas que tal vez ya lo hicieron una vez o apenas están como con esa espinita de, mae, si me tiro a las esquinas a pulsearla, o sea, ¿qué recomienda usted a las chicas? Bueno, 100% les digo, chiquillas, a la calle no es nada fácil. O sea, para absolutamente nada, porque usted se está exponiendo a usted misma, está exponiendo su cuerpo. En mi caso, yo soy una persona que se valora mucho el cuerpo cuando llega a la casa. Yo puedo salir sintiéndome la más rica, así, la mamazota, diva, potra, y llego a mi casa y es sentir una vergüenza consigo misma, de decir, madre, estoy vendiendo mi cuerpo por plata. Ujú. Entonces, si están con la espina, mejor no lo hagan y dedíquense tiempo a ustedes y hagan tiempo cosas para ustedes, ¿me entiende? Porque si ustedes me preguntan qué hago yo con mi vida, madre, yo duermo todo el día y trabajo en la noche. Sí, Me también es pego a la pesado. fiesta, vuelvo, lo mismo, o sea, es algo rutinario, se vuelve rutinario y no tiene tiempo para usted, para respirar ni nada. Si ya saben eso, chiquillas, cuidado con las amigas porque amigas no hay. La más juda traiciona cuando ve que a usted le va bien. Sí, me imagino que andan así como en su grupito y de repente, y si ven que a uno le da mejor esa Ujú. bicha y ya empiezan ahí los problemas. Incluso se la pueden fumar, la pueden poner, si anda cadenas de oro se la pueden llevar para que alguien más se la robe. O sea, hay que tener malicia, hay que tener mucha malicia, siempre lo he dicho. Cuando usted trabaja en esto tiene que tener mucha malicia, con todo en general, digamos. Ok, ok. Ok, flaca, bueno, ya dijimos como la parte, digamos, como mala, ahora vamos con una parte buena, Buena. digamos, en cierto sentido. Bien sus estados. Andaba en El Salvador era que andaba. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Cómo llegó la flaca a El Salvador? Y no solo andaba ahí en la ciudad, no. Playa, la vi, madre, a cachete. ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasó eso? A ver, cuéntenos. Es que vean, yo me iba a ir a mi casa a las 3:40 de la mañana porque ya no había hecho nada de plata y estaba todo súper malo. Ok. No manejo tan bien el inglés, pero me la juego. Entonces en eso se me acercó un gringo, se me acercaron dos gringos y me dijeron como que cuánto cobraba y yo dije, madre, no, yo les voy a tirar arriba porque yo no quiero ir a culiar ya a esta hora, o sea, ya no son horas de culiar, Ujú. ya estaba destinada, se lo Sí, juro. sí, sí, sí. Y les digo yo que 70,000 a media hora. Y me dice, cada uno, y yo sí, cada uno. Yo dije, más son 140. Si le sirve bien y si no, también. Y ya me dijo, Con sí, los dos al era mismo con los tiempo. dos. Ok. Y me dice como, bueno, vamos. ¿Y yo qué? Y yo, madre, no, la idea era que dijera que no, madre, o sea, me tenía que decir que no completamente. Me subí con ellos, fuimos al Hilton. Estuvimos en el Bombocla. Hilton y yo, así, ya pinta El de bien la la sabana, allá cosa. arriba. Sí, allá arriba en el último piso, Y... piso 29. ¿Verdad? Y entonces yo dije, no, ya la cosa va pintando bien. Ya yo voy cambiando de ánimo. De estar con aquella carita de culo, ya yo voy sonriendo poquito a poco. Antes de entrar a la habitación, en el mismo parqueo me dijeron, aquí está su plata. Y me pagaron. Y yo dije, sí, no, todo bien. Después de todo eso, estuve con los dos. Me quedé solo con uno. Ok. Y con él palmé hasta amanecer.
Esa noche me pagó 500,000 colones. ¿Qué? De 3 a 2 de la tarde. ¿Pero qué? ¿Solo hablando? Solo hablando. No, Volando? ni siquiera tuvimos nada. Oiga usted, qué loco. Nada. Era compañía, estar ahí tomándonos las cervezas, riéndonos, cantando, bailando, viendo hacia afuera. O sea, así la pasamos. Sí, Y sí, sí. durmiendo. Resulta que ese cliente con el que yo me quedé se dejó mi número. Ujú, Ese día él salía para Jacó y luego para Tamarindo. ujú. Salió a Jacó, pasó a Tamarindo. Cuando estaba en Tamarindo me escribió. Hey, ¿qué está haciendo? Y yo, nada, en mi casa. Y me dice, ¿me permite su pasaporte? Que no sé qué. Entonces ya yo se lo mando, ¿verdad? Porque quería ver si tenía pasaporte. Entonces yo se lo mandé, que sí lo tenía, con confianza. De la nada me dice, su vuelo sale mañana a las 5 de la mañana. Para que vengan en avioneta de San José a Tamarindo. ¿Verdad? Me tuvo 3 días en Tamarindo, estuvimos surfeando, todo súper bien. Me devolví en avioneta, ya. Me pagó por Western Union. Ujú. Me hizo una transferencia, 200,000 colones. Todo bien, o sea, Fuck, iba mae, marchando bien, iba ya marchando súper bien. 500 Y, ¿qué? ajá, $400. O sí, sea, ya lleva. ya llevaba mi plata. Pues resulta que como a las 4 semanas estoy con el cliente de Punta Arenas, allá metida en Punta Arenas, Ujú. cuando me pone mal que por qué no me voy para El Salvador con él. Y yo le dije como, y sí, está bien, o sea, por mí está bien. Y me dice, bueno, está bien. Y me dejó de contestar. Y yo dije, bueno, entonces, ¿está bien que me va a llevar o no me va a llevar? Ujú. Y de la nada me mandó el tiquete de avión, ida y vuelta. ¿Verdad? Y me dijo como ya está la camioneta, ya está la buseta puesta para que vaya a recogerte al aeropuerto, te recoge a tal hora, te trae al hotel, yo estoy en tal habitación, llegas a recepción. Me dio todas las explicaciones a existir, ¿verdad? Di que me tocó echar todo en una maleta y agarrar mis cosas y Y vámonos. jaló. Sí le dije a mi mamá, voy con mucho miedo porque voy para un país donde no, o sea, no tengo contacto con mi Con familia. una persona que conoce de un Exacto. día. Sabía que iba para un lugar con muchos gringos. Ujú. O sea, que, ok, la gente del Salvador habla español, Ajá. pero normalmente hablaban puro inglés Sí, sí, porque sí, están sí. acostumbrados a trabajar con gringos, ya que era una zona de surf. Y así pasó, estuve una semana en El Salvador con él, a puro coctelito, jugando voleibol, playita. Puro tome, que me saque que Y chupe. aunque no lo crea, nunca tuvimos relaciones sexuales. No. ¿Y le pagó? Nunca. Y me pagó, esa noche me pagó $1,000. Igual, Hombre. 500,000 pesos. Me pagó eso en efectivo. Shit. Cuando llegó a pagar la cuenta del hotel, son de esos hoteles donde usted tiene que dar la tarjeta de crédito para Ujú. que, Para que ajá, la vayan ¿verdad? descontando. Cuando pagó el restante, pagó en dólares y, o sea, sacaba los fajes de billetes. Yo me decía, "Ma, ¿qué ¿A puta qué se está?" O sea, dedicaba, hermano? Nunca le dijo así como vendía cosas de fisioterapeuta. O sea, de fisioterapia. ajá, de Ujú. fisioterapia, Sí, perdón. sí, 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 tiene mucha plata. Entonces, sí era estilista de modas y un montón de cosas. O sea, tenía sus trabajos 100%. Y me hizo el depósito por la misma aplicación Ujú. de otros $1,000. Estamos hablando que me pagó 1,000,000 por esa semana. Flaca, yo creo que vamos a decir a la gente a que vaya a pulsearla a los hoteles. Entonces, siempre cuando Shit. se agarra un gringo, o sea, es de ley, Meta, o sea, dele, tires de arriba. dele, o sea, trátelo con amor. O sea, y consejo para los que trabajan en esto, no hagan clientes sus clientes, hagan sus clientes sus amigos, Ujú. porque usted no sabe cuándo le van a tender la mano. Exacto. Eso es lo más probable. Ok, Flaca, para ir cerrando, temas de películas, 3X, OnlyFans, eso, ¿cómo se manejan? ¿Ha hecho? ¿Es rentable? Porque, bueno, hay varias ahorita famositicas, Ujú. Socanuma, La Ponky, eso, que a lo que ellas cuentan, hacer películas para adultos y OnlyFans, pues sí está dejando mucho, mucho dinero, o sea, $5,000 en semanas o así, digamos, es mucha plata para solo hacer videos. Entonces, digamos, ¿eso ha hecho? ¿Cómo funciona? Realmente nunca he trabajado con Only, no me gusta el Only porque siento que PayPal y el banco le rebajan mucha plata a Ah, uno. bueno, eso sí en todo. Entonces, pero Ujú. siento que no he dado ese paso a dar. He trabajado solo con Telegram y redes sociales y paré de Y contar. sí llegan a dejar, digamos. Sí, sí, digamos, ahorita estoy mucho con Telegram, WhatsApp, TikTok y Instagram. Y digamos, usted, hay clientes que solo le piden fotos, videos, ellos le hacen el simp, digamos, la transferencia, Ujú. usted le manda y luego no llega a ser un futuro Sí, cliente para, sí, digamos, es que exacto, encontrarse. o sea, todo empieza como con contenido y ya después pasa como encuentros. Tal vez le dicen a usted como, ¿está haciendo encuentros en estos momentos? No, pero la otra semana sí. Entonces, bueno, te compro contenido esta semana y te busco la otra semana. Entonces gana Entonces, doble. gana doble, exacto. Entonces, como más por ese lado, la verdad. Ok, súper bien. Dino Flaca, para ir finalizando esta entrevista que estuvo bastante divertida, la verdad, hay cosillas, digamos, que uno queda así como, de que uno no sabe, ¿verdad? Todo lo que lo que ustedes pasan, piensan que, no, esa huila solo se para en la esquina y va y ping Ujú. y ya, y no, o sea, vea que lleva su riesgo,
hay cosillas vacilonas, hay cosillas Sí. pues, que dan miedo, tiene todo su riesgo como cualquier trabajo, ¿verdad? Dino, me parece muy interesante. Bueno, también lo de los nightclubs, que hay gente que no sabe cómo funciona todo eso. Ujú. Entonces, no sé si quieres decir algo a las chicas, a sus amigas, a sus amigos, no sé, algún consejo o más bien algo que hagan o no hagan. Ok, nunca, nunca, nunca relaciones sin condón, porque usted no sabe con quién va a estar, ni con quién ha estado la persona, y la persona no sabe con quién ha estado usted, ¿me entiende? Entonces, por más plata de intermedio, nunca sin condón, porque las enfermedades de transmisión sexual se pasan con cualquier cosa mínima. Siempre hacerse exámenes a cada rato. Bueno, yo soy una que me hago exámenes a cada rato, entonces siento que por ese lado, a pesar de que hago mis cosas con condón, Ujú. no está de más que algo por saliva se pueda pasar, entonces siempre me hago exámenes de todo en general. Que se cuiden, si andan en grupos, que se cuiden, que traten de mandarse como fotos de la placa, en el carro que se van, ubicación en tiempo real, decir para dónde van y lugares así, y de ahí para adelante no confíen en nadie, confíen ni en su sombra, confíen en ustedes mismas. Y para las que trabajan y las que no, todas son preciosas, o sea, no tienen que subestimarse porque llegó una más linda que usted. Recuerden que el que escoge es el cliente, no entre ustedes, usted no tiene en realidad, siempre escoge el cliente, o sea. Sí, de hecho yo creo que en ese ámbito quedar embarazada es como lo más mínimo que una Sí, enfermedad o algo así de un poco pues más turbio, ¿verdad? Pero no, flaca, súper bien, de verdad muchas gracias, está súper invitada cuando tenga ahí con mucho gusto. otras anécdotas ahí, de parte de nosotros muchas gracias, que le siga yendo súper bien, la sigan invitando a El Salvador, le dice, tengo un amigo, me lleva Y ahí, nos vamos. y nos vamos a Salvador, saqueando al gringo, y pues no, flaca, con esto nos despedimos, gente. Ahí estamos abiertos a diferentes patrocinadores. Si tienen tatuadores, bebidas, lo que necesiten, con mucho gusto estamos abiertos. La flaca tiene tatuajes, entonces dice que también, si quiere Sí, algún. De hecho, si quiere, enseñe si quiere su tatuaje así como el de la espalda, el que de es la como espalda. el que es como Ay, pero más, ¿para qué lado me hago? que es como más así loco. La flaca está toda tatuada. Entonces, tatuadores, todo lo que quieran. Ahí se ve súper bien. Sí, sí, estar allá, solo que ahí no se ve. ¿Les puedo Entonces, decir mi tatuador? Toda dígalo, zapa. diga el tatuador. Leonardo Padilla, él está ubicado en Plaza del Sur, tercer piso. Súper barato y súper recomendable, chiquillos. O sea, es mi tatuador full confianza, entonces se lo recomiendo un montón. No, y se ve muy bien. O sea, el tatuaje se ve detallado. No sé si Sí, esas no se chorchas ve, de la ajá, cárcel. no se ve así como el Así suyo. sí, No, todo hecho mentira. leña. Pero no, flaca, muchas gracias. Y espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Pura vida. Pico.